Hoy vamos a explorar una historia increíble, la de un hombre cuya muerte, en lugar de ser un final, fue el comienzo de una revolución. Y no solo eso, sus últimas palabras, bueno, parecieron predecir el futuro. Y para que se vea la dimensión de esta historia, empecemos casi 600 años después. En 1999, el Papa Juan Pablo II hizo algo bastante inusual. Pidió perdón, expresó su profundo pesar por la muerte de este hombre, una disculpa por algo que pasó hace siglos. Eso ya nos dice que no estamos hablando de una persona cualquiera. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que se llegara a ese punto? Escuchen sus propias palabras antes de morir. Lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. O sea, una convicción total. Entonces, la pregunta clave es, ¿quién era este hombre, Jan Hus, y por qué su historia nos sigue importando tanto hoy en día? Bueno, para entender por qué un papa se disculparía siglos después, hay que entender la brutalidad de lo que pasó ese día. A ver, la historia es terrible. A Hus lo engañaron, le prometieron que estaría seguro en el Concilio de Constanza, pero fue una trampa. Lo arrestaron, lo sometieron a un juicio que era pura farsa, y su ejecución fue un espectáculo diseñado para humillarlo al máximo. Primero le arrancaron sus ropas de sacerdote, llamándolo archihereje. Luego le pusieron en la cabeza un gorro ridículo pintado con demonios. Después lo encadenaron a un poste y al lado, ¿saben qué había? Una hoguera hecha con sus propios libros. Le dieron una última oportunidad para que se retractara de todo, para que negara sus ideas. Se negó, y entonces lo quemaron vivo mientras él cantaba himnos. Y es que incluso en ese momento su fe era de otro nivel. Mientras le ponían las cadenas, él dijo: «Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa, porque habría yo de avergonzarme de esta cadena oxidada». Imagínense esa fortaleza. Una frase que lo dice todo sobre su convicción. Una persona con esa entereza no aparece de la nada. Entonces, ¿de dónde salió Jan Hus? Y aquí la historia se pone curiosa, por decirlo así. Su nombre es Jan Hus. Hus en checo significa ganso, y nació en un pueblo llamado Husinek, que se podría traducir como Villa de los Gansos. Hay que quedarse con ese dato, el ganso, porque aunque ahora parezca una simple anécdota, va a ser la clave de todo al final. Y ojo, él no venía de una cuna de oro, para nada. Nació en una familia humilde, de hecho, se hizo sacerdote buscando una vida mejor, algo de prestigio. Pero el tipo era brillante, se convirtió en un predicador famosísimo en Praga, llegó a ser decano en la universidad. Vaya, se volvió una figura súper importante, no solo en lo religioso, sino también como un símbolo del orgullo checo frente a la influencia alemana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este predicador estrella, este académico respetado, se convierte de repente en el enemigo número 1 de la iglesia? Bueno, pues Hus miró a su alrededor y vio corrupción por todas partes. El clero vivía en la inmoralidad y él no se lo guardó. Empezó a dar sermones que muchos llamaron violentos, atacando directamente esas prácticas. Y llegó a una conclusión que en ese momento era una bomba. La autoridad máxima no era el Papa, era la Biblia. Estas ideas eran dinamita pura. ¿De dónde la sacó? Pues de los escritos de otro reformador, un inglés llamado John Wycliffe, que ya habían sido prohibidos. Pero a Hus no le importó. Defendió estas ideas con uñas y dientes. Miren el choque. La iglesia decía que el Papa era supremo. Hus, que la escritura. La iglesia vendía indulgencias. Hus decía que eran un fraude. Y así con todo. Predicar en el idioma de la gente, no en latín, que todos pudieran comulgar. Por esa defensa tan feroz, un historiador lo apodó el Bulldog de Wycliffe. Y la verdad, le queda perfecto. Como se podrán imaginar, ser leal a esas ideas le costó caro. Primero, la excomunión. Y como ya vimos, la hoguera. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Su muerte no fue el final. Justo después de ser condenado, Hus dijo algo que heló la sangre a más de uno. ¿Recuerdan que su apellido significaba ganso? Pues usando eso, lanzó una profecía. Pueden asar al ganso, dijo, pero dentro de 100 años se levantará un cisne cuyo canto no podrán silenciar. Pasa el tiempo. 100 años. Y un poquito más, 102 para ser exactos.
Y entonces, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg y con eso estalla la Reforma protestante. Lo más curioso es que al principio, para insultar a Lutero, sus enemigos lo llamaban husita, o sea, seguidor de Hus. Pero Lutero, lejos de ofenderse, se puso a leer a Hus y dijo, ¿saben qué? Tienen razón, yo soy esto. Abrazó la conexión. Y así, la profecía se cumplió. Martín Lutero se convirtió en el cisne. El ganso Jan Hus había sido asado en la hoguera, pero su canto fue retomado por ese cisne, y ese canto, la Iglesia ya no pudo silenciarlo nunca más. De hecho, por eso es tan común ver a Lutero en el arte acompañado de un cisne. Esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántos de los grandes cambios en la historia no empezaron con una victoria, sino con una voz que fue silenciada? La historia de Jan Hus parece decirnos que a veces, para que una idea vuele de verdad, primero hay que sacrificar al mensajero. A veces, la muerte es solo el principio.